Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el repaso de la lección desde la Iglesia Central de Cuautla, pero antes de comenzar, invito a las personas que están del otro lado de la pantalla a que inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración. Querido Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido estar aquí y que ahora que vamos a comenzar este repaso de la lección, tú seas con cada uno de nosotros, que las palabras y todo lo que se comenta aquí sea para beneficio de cada uno de nosotros y principalmente de las personas que nos ven. Entonces te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el repaso de la lección número 12 y para esto quisiera empezar con una lectura bíblica que se encuentra en Lucas 10:2. Lucas 10:2, Esdras nos puede decir que... Sí, por supuesto, dice Lucas capítulo 10, versículo 2. Le decía: la mies, la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, para comentar este versículo, ¿qué es lo que nos trata de decir este versículo? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir este versículo? Bueno, particularmente nos quiere decir de que en los tiempos de Cristo Él quería que hubiera más obreros para su obra, más gente que predicara sobre el Evangelio para su obra. Entonces se daba cuenta de que la necesidad del Evangelio, de las palabras de salvación, era mucha, pero había pocos obreros. Por lo tanto, lo que Él hacía llamado también a sus discípulos, a los que había escogido, como si lo vimos en la lección de la escuela sabática pasada, era que hubiera más obreros, más gente para poder evangelizar. Ahora, una pregunta muy importante que viene aquí en el repaso es: ¿dónde están aquellos obreros? ¿Quiénes son esos obreros que van a realizar este mensaje? ¿Acaso solamente son los pastores, los laicos, los que trabajen para que esta semilla crezca? ¿O quiénes más pueden ser considerados obreros para poder recoger esta preciosa semilla? Esos obreros debían ser todos aquellos que en su momento decidieron aceptar a Jesús de alguna u otra manera. Es responsabilidad de cada persona dentro de la iglesia o dentro responsabilidad de cada persona que ha creído en Jesús atraer a más personas para que también crean en Él. Entonces, somos todos nosotros. Entonces, queremos decir que cada uno de nosotros somos aquellos obreros. Les voy a leer aquí un comentario que me dice nuestra hermana G. White. Dice: nuestra iglesia está enquileciendo por falta de obreros fervorosos y abnegados. Nuestra iglesia más pequeñas están perdiendo su vitalidad porque los miembros no están trabajando por aquellos que los rodean. Dios puede trabajar con pocos obreros o con muchos, pero lo importante es el comprender la responsabilidad personal que tiene cada miembro. Dios no puede bendecir una iglesia que sea indolente y egoísta. Dios no puede bendecir a una iglesia que sea perezosa y egoísta, que no pueda compartir la palabra de Dios. Dios puede trabajar con pocas personas, si bien es cierto, pero también, como lo mencionaba Ezequiel, es una responsabilidad de cada uno de nosotros el predicar y el transmitir este mensaje, ¿no? Ahora, veamos Juan 14:26, yo lo voy a leer. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Muchas veces se nos hace difícil, y lo comentamos hace un rato, se nos hace difícil transmitir la palabra de Dios a los demás. Y este versículo viene muy a punto de que ¿quién nos puede ayudar a transmitir esto? Bueno, particularmente lo que acabamos de ver en la lección es a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar a decir
a decir las palabras correctas a la gente que queremos evangelizar. Como se vio en la lección de la escuela sábtica pasada, por ejemplo, el estudiar la palabra de Dios hace que nuestros pensamientos, nuestro intelecto se ennoblezcan. Así también, a través de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, podemos entregar un mejor mensaje a aquellas personas que necesitan palabras inspiradoras de Dios, el mensaje de Dios. Y hace rato mencionamos algo que no solo es el decir las cosas, sino ponernos en el momento indicado, en el tiempo indicado y con las personas correctas, porque muchas veces queremos o tratamos de predicar el evangelio a personas, pero tal vez no somos las personas indicadas, tal vez no somos las personas correctas o no estamos en el momento indicado para que hacer esa semilla que se sembró en un momento dado crezca. Y para esto es la pregunta: ¿por qué quiere Dios usar a hombres y mujeres para proclamar el Evangelio? ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene suficiente poder para hacer esto? O la tercera pregunta, que era lo que discutíamos hace un momento: ¿no podrían hacerlo mucho mejor los hombres que cada uno de nosotros? Los ángeles no tienen la experiencia humana que tenemos nosotros, no han experimentado el perdón de Dios después de haber estado en el fondo del hoyo y haber sido rescatados por su gracia. Y es eso lo que a nosotros nos da la ventaja para poder llamar a otros que vivieron o que están en una condición en la que en algún momento nosotros estuvimos. Que podemos decirles, hay algo mejor. Yo estuve en una condición como probablemente estás, pero hay algo mucho mejor y te espera algo mejor. Los ángeles no tienen esa experiencia, son seres no caídos que no han experimentado la gracia de Dios, de ser perdonados. Hablamos hace rato acerca del ejemplo, y en base a esto nuestra vida pecaminosa, nuestro arrepentimiento a Dios, nuestra entrega a Dios puede ser esa base que mencionas ahorita, ¿no? El ejemplo que nosotros, que por nuestra propia vida mucha gente puede acercarse a Dios A través de la testificación, como hablamos, del testimonio. el testimonio propio de nuestras vidas, el cual menciona a los demás y les dice: oye, yo fui pecador, pero gracias al regalo de salvación soy libre de esto. Y tú, siendo pecador, como lo fui yo, también lo puedes creer. Puedes ser libre de cada una de estas cosas. ¿Algo que quieras agregar a esto? Sí, por supuesto, de que, por ejemplo, muchas veces pasamos por nuestra vida vicisitudes bastante importantes, de que a lo mejor nos alejamos de la iglesia, después volvemos a la iglesia. Sin embargo, al volver a la iglesia y dar testimonio a otras personas que nos conocieron antes y dar el testimonio de que ahora somos cristianos, eso ayuda a que esas personas empiecen a razonar y decir: mira, esta persona mintió. Es porque entonces lo que él está creyendo, lo que él está negado ahora, es valedero. Es algo que me puede traer buenos frutos a mí también. Por lo tanto, eso hace que la otra persona que no conoce el mensaje de salvación, empiece a sentirse atraída de acuerdo a las actitudes que tiene ese amigo que conoció. Entonces, particularmente se puede deducir invariablemente de que a través de nuestro testimonio sí podemos lograr muchas cosas. Discipular, en este caso, que es el objetivo final de esta lección de escuela sabática, discipular también a los enfermos, a las personas poderosas, a los famosos. A través del testimonio es algo muy importante que podemos lograr esa misión que nos entregó Jesús, que le entregó a los discípulos, que era predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, en resumen, el testimonio de humildes, pecadores y arrepentidos, guiados por el poder del Espíritu Santo, pueden convencer a otros pecadores de un modo que ningún ángel podría hacerlo. Abramos nuestras Biblias en la siguiente cita, que es Hechos 16, 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Si lo puedes leer ese antes de que leas la cita, nosotros estamos llamados a realizar multitudinarias obras de evangelización.
ejemplos podemos encontrar en la Biblia como Andrés, como Felipe, e incluso como la samaritana. Todos fueron ellos llamados para hacer lo mismo, predicar la obra del Evangelio. Ahora sí, continuamos con tu cita. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Y de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bueno, es algo muy interesante lo que nos dice esta versión. Un obrero debe dejarse guiar por aquel que lo contrató. Muchas veces eso lo vemos a diario durante cuando en esta vida lo vemos mucho, que es el que un obrero, cuando tú contratas a alguien, él no va a seguir sus propios caminos, sus propias órdenes, ¿no? Sino va a seguir lo que tú le dices a él. De la misma manera, el Espíritu Santo les prohibió a los discípulos o a los que estaba predicando que predicaran en ciertas zonas, sino que los guió a un punto específico, a un lugar específico para predicar a los demás. De esta misma manera, hoy en día, a cada uno de nosotros nos da nuestro lugar, nuestro tiempo, en el cual nosotros podemos aprovechar y predicar. Pero muchas veces lo que sucede es que nosotros no aprovechamos esto. Puede ser que un compañero de escuela te pregunte por qué no lo acompañas a él y a tus demás compañeros a cierta reunión, a cierta fiesta, porque en la familia, de tu propia familia, te pregunta por qué no haces esto. Son momentos en los que tú debes de aprovechar como persona el poder testificador. Tal vez a veces tú tengas el miedo de decir: es que yo soy adventista, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia el sábado por esto y lo otro. Tal vez sientas que no puedes hablar, pero el Espíritu Santo es el que te va a dar el poder de hacer todo esto. ¿Algo que quieran comentar acerca de este versículo? Debiéramos ser pacientes. Muchas veces nos impacientamos porque la gente no acepta o porque nos tachan de locos, pero debiéramos ser pacientes y dejar que Dios, que el Espíritu Santo haga lo suyo. ¿Algo más? Sí, particularmente yo pienso que hay que dejar que entrar al Espíritu Santo, o sea, no solo pedir al Espíritu Santo de acuerdo a nuestra voluntad hacer las cosas, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe para hacer esas cosas. Ser pacientes con el Espíritu Santo, donde nos va a guiar. Por ejemplo, en la lección de la escuela sabática pasada se ve que a Jonás lo mandaron a Siria a predicar el Evangelio. Él no quería ir, decía que no, ¿cómo ir a esas personas? Esas personas no son aptas para tu mensaje. La persona que reinaba en ese momento se llama Adad Nirari, el segundo, el que reinaba en Asiria. No, él no es apto para eso. Sin embargo, nosotros conocemos la historia de Jonás, lo tragó una ballena, hasta que finalmente fue y predicó el Evangelio. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De que el Espíritu Santo y Dios nos guía y nos pone en el lugar donde Él quiere que estemos para predicar el Evangelio. O sea, en el fondo, trabajar como hizo Jesús, hablar como hizo Jesús, seguir su ejemplo. De esa manera podemos llegar a otras personas, a otras almas. Hace 8 días un hermano me comentaba que él iba a dar estudios, llegó a una casa y él empezó a leer a cigarro, y esta persona dice: ¿de qué sirve yo que haya venido todo un mes a dar estudios bíblicos cuando la persona que no ha cambiado, no se ve un cambio en esta persona? Y es que muchas veces es lo que a veces nos sucede, ¿no? Tratamos o damos el Evangelio a una persona,
le explicamos acerca de Dios, estamos un mes, 2 meses, un año más con los familiares, 1 año, 2 años, 3 años, y no vemos ningún cambio en esa persona. Y eso a veces nos crea que nosotros seamos impacientes con esas personas. Esta persona no va a cambiar, jamás va a cambiar. Y es ahí cuando caemos en esto, ¿no? Tenemos que tener la certeza que el Espíritu Santo, tal vez con nosotros no recojamos los frutos de esa semilla plantada, pero tal vez va a llegar una persona que no va a tener nada que ver con nosotros y va a decir, con esto, por medio de esta persona, con todo lo que nosotros sembramos en esa persona, esa persona va a cosechar y va a ser su corazón transformado para trabajar para Dios. Bueno, a continuación les quiero leer algo muy importante. Dice que el Padre comisionó a Jesús, Cristo comisionó a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. El Padre invistió a Cristo con poder divino por medio del Espíritu Santo. Jesús invistió a sus discípulos con poder divino para sus tareas terrenales. Él da cada habilidad, fortaleza, capacidad y talento que sean necesarios. La autoridad delegada recibida de Jesús nos enseña también que es necesario que nosotros a su vez la deleguemos a otros. Nadie está capacitado para realizar él solo la obra. ¿Qué piensan ustedes acerca de estas frases? Cada quien tiene un trabajo que hacer, cada quien tiene una labor específica que hacer dentro de la organización, y el Espíritu Santo nos ayudará para poder desempeñarnos adecuadamente en esa labor que tenemos que hacer. La tarea no es exclusivamente de una persona, no es del pastor, no es de los ancianos, es de toda la iglesia, y toda la iglesia trabajando en un conjunto como un cuerpo. Algunos harán unas cosas, otros alguna otra, pero al final el objetivo es uno en uno. ¿Puedes comentar? Sí, bueno, como tú decías ahí en el repaso, estar tomados de la mano de Jesús, tomados de ese poder que nos manda, estar siempre ahí compenetrados y como tú bien lo decías, o sea, estar con diferentes labores dentro de la iglesia, dentro del mensaje. Por ejemplo, algunas personas tienen el don de poder predicar, otros de poder cantar, otros de hacer la misionera, otros de, no sé, la cocina, hacer la comida vegetariana. Y hay diferentes formas de testimoniar y de acercarse, y lo importante que es discipular a aquellas personas para cosechar y posteriormente sembrar. Una de las cosas que me llamó más atención a la lección fue una parte del comentario que dice así: Él quiere que nosotros seamos halladores de los perdidos, quiere que amemos y alcancemos a los perdidos. Y hace rato comentábamos qué era o qué significaba para cada uno de nosotros ser halladores de los perdidos. Comentabas que era ser como un pescador, ¿no? Pero también comentábamos de que cada quien, como los discípulos, como veíamos en la lección pasada, el Señor Jesús llamó a diferentes discípulos para que se relacionaran con diferentes tipos de personas, para que no solamente alcanzaran a un sector de la sociedad, sino que cada discípulo que lo comisionó o fue llamado para alcanzar diferentes tipos de personas, diferentes tipos de sectores que había en esa sociedad. Y eso también nos sucede hoy en día. Muchas veces somos halladores, pero no entendemos que desde nuestra posición podemos hacer mucho. Tal vez tú seas un estudiante, tal vez tú seas un trabajador de una empresa, tal vez tú seas el dueño de tu propio negocio, pero desde ese punto tú puedes ser un hallador para Jesús. Algo que quiero comentarle de esa parte. Cada quien tendrá un campo específico en el cual poder actuar, en el cual poder testificar, y no nos corresponde a nosotros decir quién sí y quién no. Nosotros solo tenemos que hacer la obra y el Espíritu Santo se encargará de hacer el resto. Recordemos que Jesús dijo que publicar
veces nosotros somos muy prontos para juzgar a las personas y decir, no, pues como él mencionaba que Jonás no quería llevarle el mensaje a Nínive. A veces actuamos de la misma manera, no, ellos por qué. Pero no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Nosotros simple y sencillamente tenemos que llevar el mensaje y el Espíritu se encargará de hacer los otros. ¿Algo que quieras comentar? Sí, bueno, que particularmente como yo vengo de otro país, de otra cultura, se puede decir que también trato de, a las personas que conozco acá, ya sea en el trabajo o en cualquier otra parte de mi relación, tratar de por medio del testimonio darles a entender de que yo tengo un pensamiento distinto y una forma distinta de afrontar la situación en la vida diaria. Y a través de eso, entonces ellos van a empezar a preguntar, pienso yo, van a decir, bueno, ¿por qué él actúa así? ¿Por qué el sábado viene a trabajar? ¿Por qué el sábado está en su iglesia? Así, de esa forma, pienso yo que es la forma más eficaz a través del testimonio para poder llegar a otras personas y disimular. De diferentes formas también hay otras personas que ocupan otros talentos. Ya lo mencionaba acá, mandó a Jonás, a los discípulos también le dio tareas específicas para llegar a diferentes tipos de personas. Ellos también eran con talentos limitados. Sin embargo, ellos son los precursores de nuestra iglesia y del evangelio actual que es el que nosotros queremos predicar. Bueno, voy a terminar leyendo una frase o unas palabras que vienen aquí, y con eso terminamos cada quien a su comentario sobre esto, y con eso nos vamos a despedir del repaso de la lección escolar. Dice: todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tañen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad, amante hacia los hijos de los hombres. ¿Qué opinan acerca de esta última frase? Hay mucho trabajo que hacer. Los seres no caídos quisieran hacerlo por nosotros, pero nosotros somos los que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y no solo la oportunidad, sino la obligación. Tenemos que ponernos en manos de Dios para hacerlo de la mejor manera, de la manera más adecuada, y que sea realmente su voluntad la que guía nuestras vidas y la de los demás. Yo pienso que no importa el momento o el lugar donde vayamos a predicar sobre el Evangelio, si estamos guiados por el Espíritu Santo y tomados de la mano de Jesús, donde Jesús nos llame y demos el mensaje, el Evangelio, en esa parte, en ese momento debemos darlo, debemos expresarlo. Y así vamos a hablar muchas almas, como lo estamos repasando, ser buenos halladores, que encontremos a personas que necesitan del amor de Dios. Por último, si tú que nos estás viendo ahí en casa, ¿tienes miedo o has tenido alguna vez miedo de testificar? Te invito a que ya no lo tengas más, porque tomado de la mano de Dios, tú estás tomado de la mano de Dios, como dice esta frase o lo que leí, todos los recursos del cielo van a venir a ti. El Espíritu Santo va a estar contigo, los ángeles del cielo van a estar contigo. E incluso el corazón más endurecido va a poder ser doblegado por medio de la oración constante y de la mano o de la relación que tú tengas con Dios. Les invito a cada uno de ustedes a que oremos constantemente, no nos separemos de Dios y que nos atrevamos a seguir predicando el Evangelio a las personas sin discriminar a nadie, sin sabiendo que somos discípulos, que debemos de compartir este Evangelio a todo el mundo. Para despedirnos, le doy gracias a Ezequiel, a Esdras, por estar con nosotros esta tarde. Los invito a que estén checando los videos anteriores o los que estén por venir, que chequen las redes sociales para ver los videos que muy pronto van a salir,
Y bueno, no nos queda más que decirles gracias por sintonizarnos.